Muy buenas tardes a todos, ya nos saludamos. Qué gusto estar juntos nuevamente. Espero que la próxima ya sea presencial. Y el asunto que tenemos hoy es la ponencia de Carla Rippey, que nos va a hablar del arte. Es un asunto demasiado personal. Empecemos cuando Carla nos indique. Ya, ok, ya tengo para compartir. Bueno, empiezo. Decidí centrar esta plática en mi propia obra porque creo que muchos de nosotros no sabemos bien qué hacen los demás o tenemos una idea desactualizada. Entonces, quiero compartirles eso. Y aparte de eso, quiero tratar de ubicar lo que hago yo dentro de lo que puede ser el arte del último siglo y un poco como describir la corriente y tendencia donde siento que cabe. Y tengo que disculparme por adelantado de que voy a apoyarme en un texto escrito, porque si no me voy a hacer unas bolas terribles. En fin, lo que me interesa examinar a continuación es la manera en que las circunstancias personales y el medio ambiente de cada quien nos crean estos temas y a la vez nos da la pauta de cómo articularnos. Perdón, esta es la primera imagen. Para mí el arte o el dibujo como principio de una práctica expresiva siempre me ha sido una herramienta fundamental para procesar la existencia. Como podemos ver en este dibujo que hice, a los 2 años, 9 meses, según lo fechado por mi madre, etiquetado mamá enojada con su pequeña hija. Y quién sabe qué me platicaba mi padre a los 6 o 7 años, pero lo manifesté así en un dibujo de una mañana de Pascuas en que el pasto está lleno de víboras y la niña está sangrando del oído. Mi idea de un paisaje, al parecer. Pasé mi infancia en la pradera de Nebraska, donde sí hay víboras en el pasto, por cierto. Pero muy pronto mi imaginario dejó de basarse en lo que veía en el mundo alrededor. Es más, creo que la referencia más precisa para mi forma de trabajar podría ser este libro de la exposición La familia del hombre, de Edward Steichen, que veía repetidas veces en mi infancia. Lo que estamos viendo aquí es la copia familiar que tengo yo ahora. Tanto la yuxtaposición de imágenes como el uso de citas para contextualizar las imágenes llegaron a ser eventualmente centrales a mi producción. Además, mi madre fue estudiosa de la literatura y mi padre fotógrafo, entonces Steichen nomás reforzó estas influencias ya presentes. Nunca asistí a una escuela de arte que bien podría haber alterado estas tendencias tempranas. Más bien, postulo que mi manera de trabajar fue determinado por lo que absorbí de la fotografía, la literatura y los impresos en general. Es más, siento que pertenezco a o me ubico dentro de una forma de trabajar o corriente o tradición que surgió después de la popularización de las revistas en el siglo XIX y la invención de la fotografía y que se parte de estos medios impresos. Pongo como ejemplo temprano este scrapbook o libro de recortes americano del siglo XIX. O este otro del principio del siglo XX del venezolano Renato Pérez Calvo. Y desde mediados del siglo XIX las fotografías eran cada vez más omnipresentes, como vemos en estas cartas de visita. Mientras los álbumes de familia registraron ese presente que vivimos y así volvieron nuestro registro del pasado. Esto en una época precelular, cuando tomaba una foto, pues implicaba mucho más equipo y conocimientos específicos que hoy en día. Pero realmente fueron las revistas de fotografías como Life y Look que nos dieron material recortables, que aprovechó el beisbolista mexicano Leopoldo Polín Martínez para hacer sus propios scrapbooks en mediados del siglo XX. También había revistas ridículamente cursis que cobraba mi abuela y eso es lo que yo utilizaba para armar libros de recortes que felizmente no han sido conservados. Mientras tanto, mi papá, cosa que descubrí al heredar sus documentos, armaba sus propios scrapbooks con sus revistas de hombres.
Y seguramente yo veía estas últimas revistas porque a los 5 años produje mi primer dibujo sadomasoquista, una niña con botas, capa y látigo con las tetas al aire. Y se ve que todavía no sabía dibujar tetas. Hay que incluir en el universo de impresos de papel tapiz, otro impreso, un constante en las múltiples casas que habitábamos. Mis primeras experiencias con la idea de impresión o los principios de grabado, por ejemplo, fue por ejemplo, de poder alterar los colores de una sola matriz, fue viendo los catálogos de papel tapiz que mi mamá conseguía de segunda mano para que fuéramos a hacer manualidades. Los impresos nos dieron un banco de imágenes manipulables sujetos a ser coleccionadas e intervenidos más que un siglo antes de que esto fuera posible con las imágenes en movimiento. Entonces, pues tenía que llegar el momento en que se pueda incorporar todo esto al arte del siglo XX. Max Ernst fue de los primeros a quien se le ocurrió este paso y sus intervenciones en las litografías de revistas fueron también una rebelión en contra de las convenciones de sus padres, lectores asiduos de este material del cual vemos aquí un ejemplo. Se podrían sumar muchos otros a estos ejemplos de la omnipresencia del impreso y las formas en que lo hemos incorporado en nuestras vidas. Lo que me interesa subrayar es que la imagen impresa permeaba nuestras vidas no solamente en su intención original de uso, pero también en todos los usos secundarios que le hemos inventado. Ernst y los dadaístas se volcaron a esta práctica subversiva en medio del desencanto generalizado producto de la Primera Guerra Mundial. Lo que hizo Ernst, junto con otros dadaístas como Jan Ack, Kurt Schwitters, Hannah Hoke y John Hartfield, fue trabajar el collage con la intención de subvertir la imagen original y crear un discurso nuevo. Esta intención, obviamente, es un paso más allá de los fines inocuos de un scrapbook y llegó a ser central a mi propio proceso como artista. Como ya es conocimiento común, el proceso de cortar y pegar fue designado collage, que viene del francés coller o pegar, término inventado por los cubistas Georges Braque y Pablo Picasso, y fueron ellos los primeros en aplicar este recurso a la pintura. Otro término similar que se usaba es pastiche, o pastiche, que implica por un lado referencias o imitaciones de estilos u obras anteriores, en general celebrándolos, y por otro lado un ensamble de elementos. Un término más específico para collage hecho de foto es fotomontaje, siendo en México Lola Álvarez Bravo pionera en el medio. Uno de los primeros artistas que me impresionó con su uso de collage fue el checo y también poeta Yuri Kolar. Desde los 60 estaba revolucionando el uso del collage con recortes y dobleces. Como me encantó cómo tomó estas imágenes muy convencionales de catedrales y los hizo apocalípticos nomás. Pero él siguió trabajando pues hasta su muerte, y este es un collage tardío de él, que es un autorretrato. Saul Steinberg, otro de mis favoritos, fue un artista terriblemente rumano que fue a vivir en Estados Unidos, terriblemente inventivo con el dibujo, y de repente enriquecía sus imágenes con elementos impresos. Por ejemplo, en este que estamos viendo, estaba trabajando con sellos de goma y con un poco de wash o tinta, y la impresión de su mano. Y de repente se ve como una imagen de la guerra en Vietnam, esto fue en los 60s, pero por su manejo de los elementos, como de repente como no bota, se incorpora bien. Esto siempre lo admiraba. Y también siempre me he identificado con los artistas marginados o llamado outsider artists. Algunos de ellos también llegaron a incorporar impresos a sus dibujos, como Adolf Wolfli a principios del siglo XX, como una forma de consolidar el mundo que estaban inventando, así como le daban más peso y realidad. Mientras tanto, a mediados del siglo, otro artista marginado, Henry Darger, basaba sus composiciones en imágenes calcadas de revistas. Eso es el taller de Henry Darger, que de hecho fue descubierto cuando ya se había muerto, y resulta que el dueño de su edificio era un fotógrafo que se interesaba por el arte y pudo conservar todo esto que encontró en el departamento. Ya pues en el arte pop, el collage y los impresos comerciales fueron un recurso básico. Ya estamos viendo la obra icónica del británico Richard Hamilton. Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?
Y uno de los mayores exponentes de esta época de collage y la apropiación fue sin duda Robert Rauschenberg, quien empleó técnicas más sofisticadas como el uso de transferencia y serigrafía en la apropiación de imágenes y su reinvención. Décadas más tarde, Julian Schnabel sacó una obra incorporando material impreso como este grabado decimonónico. Recientemente se publicó un libro rescatando los fragmentos impresos encontrados en el taller de Francis Bacon. Y de alguna manera estos servían de anteproyectos de sus pinturas. Bueno, se lo mostraron en el piso y como hechos Jesus, pero lo interesante para mí en los fragmentos es cómo se enriquece la imagen por el maltrato. Entonces, rescatar estos fragmentos en un libro les da autoestatus y subraya el interés que gana una imagen al ser estresado. Un poco como los jeans. Y lo interesante es que estos elementos hayan sido parte del proceso creativo de Bacon, aunque no sean evidentes en el producto final. Ahora, para volver a mi propio proceso, aprendí a grabar en Chile durante Allende, donde me casé con un mexicano que había conocido en la universidad. Y al caer Allende volvimos a México a vivir y yo seguía experimentando con impresos, aquí alterando una página de revista Container para crear esta imagen que se llama Pienso con más esfuerzo o Me esfuerzo por no pensar. A los pocos años me quedé separada de mi marido, muy pobre y con 2 niños chicos, y viendo esta obra de Durero, se me ocurrió rearmarla imaginando cómo tenía que ser yo madre y padre a la vez, cuando realmente me sentía así, sin cabeza y con tentaciones. Pero finalmente, con un poco de esfuerzo y persistencia, conseguí chamba enseñando grabado en la Universidad Veracruzana, y aquí estamos mis hijos y yo en la playa de Veracruz en esa época. Mientras tanto, empecé a desarrollar una forma de trabajar en que de material impreso como este libro de texto viejo y una postal y una fotocopia de plantas, hacía una maqueta. Se fijan que todavía no se me ocurría cuadricular, tenía otro sistema más complicado como no fui a la escuela de arte. Luego sí me di cuenta y empecé a cuadricular, que fue una gran ayuda. En fin, así salí con dibujos que para mí era gran formato, que 1 metro por 1 metro, en principio de los 80s. Ahora, cuando empecé a trabajar con fotografías, México estaba en plena época neofigurativa. Las grandes estrellas del arte eran Cuevas, Toledo, Cebes Navarro, etc. Y estaba muy mal visto trabajar de fotos. Pero resulta que también en esa época, Eric Fischel empezó a pintar de fotos en Nueva York, donde Robert Longo estaba haciendo también dibujos de gran formato basado en fotos de sus amigos, como este de Men in Cities. Y David Saleh hacía composiciones basadas en fotos también. Así empezó a ser utilizado el término de apropiación en el arte, es decir, la adoptación, reciclaje y recontextualización de elementos de cultura visual para crear una nueva obra. El término implica la discusión de resignificación en el uso de material original. Por mi parte, estaba acumulando archivos de imágenes para su intervención, como estas de hombres, de donde salió, por ejemplo, este dibujo, El Ganador, de 83, y la serie llamada Quimeras, de 94, con esta versión del boxeador Zaragoza, no sé si se acuerdan de él. Y fíjense que el fondo también es un impreso de un cuaderno de caligrafía antigua de las papelerías de Jalapa. En la época en que yo vivía en Jalapa, de 80 a 85, todas las papelerías todavía tenían todo el material de los años 20 y 30, lo tenían hasta atrás en los estantes del fondo y todo muy barato, y fue como un gran recurso. Y también hice esta acuarela del luchador El Vampiro Canadiense, que salió de esta portada de revista. Y seguía trabajando mis asuntos personales en mi obra. Por ejemplo, de estas 3 fuentes, inventé la obra Ojos que no ven, corazón que no siente, en 87, justamente cuando mi pareja me estaba engañando, pero no quería admitirlo a mí misma. Pues no toda la obra era tan autobiográfica. En este dibujo, El sueño de la razón, inventé una escena entre 2 mujeres, basada en 2 fotos eróticas vintage de la misma mujer.
Fue parte de mis apropiaciones para la Semana Cultural Gay que se celebraba durante muchos años en el Chopo, y me divertía subvertir las fotos originales para crear otra escena. Igualmente tomaba una escena supuestamente lésbica, pero para consumo masculino, como esta, y le quitaba pues lo que supuestamente la parte más interesante que a mí me chocaba, para concentrarme en lo que a mí me interesaba de la escena, lo erótico de las telas, o la idea de una mujer tratando de dividirse en dos, o dos mujeres tratando de ser una, un tema Géminis, que digamos. Pero puede ser también que las nalgas escondidas potenciaban lo que sí se veía. Me ha sido explícito en otras ocasiones, como en este cuadro, lo luminoso procede a lo oscuro, donde el contexto del encuadre, lo que no se ve, me fue fundamental, porque viene de esta fotografía del ritual de la muerte niña, captada por José Antonio Bustamante. Entonces, aunque no más aparece la niña y las flores, como de alguna forma saber de que atrás estaba el niño muerto, como que para mí como daba más significado a la foto, o al dibujo. En otra ocasión empecé con la historia de una amiga quien, entrando a un antro para chavos a la decrépita edad de 30, lamentaba: me siento como lagartona. Luego, al encontrar un dragón de Cómodo en un libro vintage de zoología para niños, me vino a la mente, junto con el lamento de mi amiga, otra imagen que evocaba la alargada cualidad formal del dragón. Es decir, hice una asociación formal entre estas dos formas, el dragón y la mujer. La asocié con esta demasiado autoconsciente joven fotografiado por Belloc. La hechura del cuadro era, como suele ser para mí, un proceso de articular lo que me provocaba las dos imágenes y la anécdota. Junté las imágenes haciendo el encuadre necesario para contraponer los dos cuerpos alargados y así empatizar la relación entre ellos, y visibilicé la palabra como grito o graffiti, y dibujé hasta cierto punto, desdibujé la imagen resultante. En este caso para mí, pero solamente es una lectura posible, el cuadro tiene que ver con la relación ambivalente que tenemos las mujeres con nuestros cuerpos en cuanto a la percepción de estos por otros. Pero no empecé con esta idea articulada, fue en el proceso que llegué a entenderlo así. Es como trabajar en rompecabezas que estoy en proceso de armar, y con cada pieza colocada entiendo un poco más. El mismo proceso me ha llevado a yuxtaponer lo íntimo con lo bélico, como en el dibujo de 83, Viaje a las Pirámides, construida a partir de estas dos referencias: un hotel de paso fotografiado por Versailles y la Segunda Guerra Mundial en Egipto. Ahora, para nada mi obra representa un feminismo estándar de la época, como de 70s, 80s, como sí lo hace esta obra de Eugenia Vargas Pereira. Es que era más central al discurso feminista cuestionar o rechazar la representación amable o seductora del cuerpo femenino. Pero empecé a entender mis políticamente incorrectas incursiones en espacios íntimos leyendo lo articulado por Griselda Pollock en su estudio Vision and Difference, Femininity, Feminism and Histories of Art. Pollock enfatiza las posiciones asimétricas de artistas hombres y mujeres en el modernismo de principios del siglo XX y en los espacios a los cuales tienen acceso cada género. Comentaba que, bueno, lo que todos hemos observado, los artistas hombres en esa época por excelencia del flaneur circularon por las calles, por los bares, vaudevilles, bordeles, y estas son las escenas de su obra. Mientras tanto, las mujeres artistas son confinadas a la casa y cuando mucho tienen acceso al jardín, la ópera y semejantes. Producían, entre otras cosas, escenarios sin sexualidad o de un erotismo mucho más sugerido que evidente. De niña observé algo parecido en las revistas masculinas de mi papá, un mundo de hombre poblado por otra categoría de mujeres al cual yo era excluida. Entonces, cuando como artista me apropio de estas escenas, estoy entrando a un espacio vedado, entrando como artista, tomando posesión del escenario. Es una manera de ejercer un poder que me había sido negado, el poder de estar en escena, controlarla y ejercer el poder de la seducción como artista, o a veces también como la mujer representada. Es decir, asumía el papel de
la que seduce, pero también la de crítico y comentarista de la escena. Esto lo que están viendo es una imagen de una imagen icónica de del libro de Familia del Hombre, y en el centro es una imagen de una revista de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los nazis habían invadido a París, entonces hay tropas en el fondo. Pero en fin, con el tiempo agoté o resolví el asunto erótico y mis temas cambiaron. A veces se centraban en México. Por ejemplo, cuando vi esta fotografía de un peregrinaje encontrado en la lagunilla, pensaba en el hecho de que toda multitud está compuesta de personas individuales y quise rescatar o resaltarlas e hice una narrativa larga en que pude destacar a muchos de los individuos presentes. Ya empezaba a estar en otro momento de mi producción en que la transferencia de fotocopia y escanear y trabajar en Photoshop formaban parte fundamental de mis procesos. Desde principios de los 90 se comercializó la fotocopia láser y desde principios del nuevo milenio trabajaba las imágenes en la computadora. Son cambios que uno no puede imaginar desde el punto en que empieza la carrera, y quién sabe qué van a inventar más adelante que los jóvenes de ahora van a encontrar en su camino. En fin, con el nuevo ciclo y milenio empecé a hacer más libros de artista, o lo que yo designo como tales, como estos palacios saliendo de cajas de cartón. Es el Palacio de Bellas Artes en construcción. En 2001 hice American Extremo, una instalación de pared trabajado con imágenes de los indígenas de Canadá y Alaska, junto con las de los indígenas de Patagonia, todos en los años en cuales fueron invadidos por primera vez por los europeos. Aquí detecto otra influencia de mi infancia, una manera de componer en la tradición de los quilts o cobijas de parches, practicada entre los descendientes de los europeos que fueron a convertir la pradera arrancada de los indígenas en granjas, como hicieron mis tatarabuelos galeses en Kansas. 3 años antes había hecho lo que considero una pieza de reflexión, un midlife piece. Al haber llegado a cierta altura de vida con mis archivos de puntos de fuga, que se llama Del finito al infinito. Creo que debo de mencionar que mientras en los 80 formaba parte de una generación fuerte de artistas emergentes, en los 90 el medio ambiente del arte en México cambió drásticamente. Entró la globalización, el arte procesual, las ferias de arte, y mi generación en general se encontraba orillada. Y por ende, mi obra que se realizaba, mi obra empezó a realizarse más que antes en condiciones de estar produciendo a contracorriente. Y posiblemente con el resultado de que en mi obra se intensificó la cualidad de ser una expresión demasiado personal y no ligada a las expectativas del medio. Entré a la Esmeralda a dar clases en 2002, que tuvo el efecto de conectarme de otra manera más orgánica con un ambiente de trabajo y me impulsó a revisar mis prácticas, obvio para estar a la altura de mis alumnos. En este contexto hice mi propia versión de una fotonovela mexicana. Es que las fotonovelas siempre me fascinaban y estaba viendo esta película de Kurosawa con subtítulos y pensé, es que se ve como una fotonovela. Entonces, pude sacar fotos fijas de una cierta escena en que el gángster está siendo abandonado por su mujer, y así hice mi libro de artista colchonado que se llama A Pillow Book, ya con la influencia de Peter Greenaway. En los años 2000, quizás por el mismo impulso de expandir mi práctica, empecé a trabajar otros temas asiáticos, como esta pieza de 7 grabados en relieve que se llama Culture Shock. Está basado en una tela hecha por los rusos en principios del siglo XX, en que exageraron diseños europeos para producir tela para vender al Novo de Asia Central. Esto ya lo alteré. Y también fue basado en una página de manga. Y de ahí iba inventando la integración o colisión de las dos imágenes. Y así hice una serie de placas de imágenes que se conectaban para hacer una serie potencialmente infinita.
Y luego empecé a buscar salidas variadas para las distintas placas de la serie. En esta versión, las dos placas centrales están impresas como díptica, con imágenes en transferencia de sushi y heroínas de guerra chinas sacadas del internet. Entonces los imprimí en papel japonés delgado y los pegué en el fondo antes de imprimir el grabado. Se llama Sushi Heroico. Y este se llama Amor entre Samuráis. Básicamente estaba aplicando los principios del collage a la práctica del grabado y a partir de ahí, pues ya no más hacer una placa y luego 60 copias de lo mismo no me satisfacía. Me gustó esto de la salida, como cambiar la salida cada vez. También hacía obra en dimensión con libros de manga recortadas. Este se llama Rido. Y un libro de japoneses vestidos de geishas que una alumna japonesa me regaló, que se llama El ejército de la emperatriz. Y luego en 2012, fui a dar un taller de grabado en Phnom Penh, en Camboya, invitado por Fernando Aceves. Y no sé de dónde me vino esta ficción en imágenes asiáticas, pero cuando llegué a Phnom Penh, era como llegar a casa, es que las imágenes, digo, la estética me era súper afín. En fin, en Camboya pasé muchas horas en el cuarto del hotel tomando fotos del televisor, porque ahí había como, había a cable de todos lados, de Australia, de Japón, de China, de la India, y de estas imágenes, pues luego ya en casa, pues los empecé a trabajar y armé varias narrativas, combinándolos con bueno, por ejemplo, con esta foto de una cortina de plástico en Phnom Penh y también con imágenes de Angkor Wat. Estas obras, pues, representan lo que hacía yo cerca de 2010, 15. Pero lo interesante es que, aunque yo siempre como me había sentido como decía, como un poco sola, como fuera muy en contracorriente, empecé a darme cuenta de que ya no estaba sola en trabajar así, utilizando los recursos de material impreso nuevo, vintage, y registrando fotográficamente. Entonces, al mismo tiempo me di cuenta, ya como en los años, a partir de 2010, estaba trabajando Mauro Giacconi, un argentino radicado en México. Y su práctica abarca gráfica expandida y dibujo en grafito fragmentado en el mural. También el mexicano Omar Barquet tiene una práctica extensa de ensamblaje trabajando con imágenes impresas que descontextualiza y reinventa. Y también crea obra bidimensional como escultura. Mientras Ilan Lieberman laboriosamente recrea con grafito imágenes de periódicos deliberadamente no estéticos. Como ven, yo siempre tengo esta cuestión de la estética, pero Ilan está tratando de reproducir exactamente cómo se ve como las imágenes de periódicos. Entonces, hay un elemento en su obra que tiene su obra tiene un trasfondo conceptual y también de comentario social. Jonathan Hernández es otro artista que arma composiciones basadas en imágenes previas, aquí basado en la repetición de gestos. Y también crea yuxtaposiciones formales de situaciones disimilares. Y en esta serie Marginalia de Iñaki Bonillas, que ahorita está expuesto en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Iñaki Bonillas crea relaciones aleatorias, inventando diálogos entre las imágenes halladas en los libros de su estante. Entonces, toma imágenes que como no son la parte central de cada libro y arma nuevas composiciones. Daniel Guzmán fue de los primeros en seguir la pauta del estadounidense Barry McGee, armando instalaciones de pared que combina elementos encontrados y construidos. Esto es bien mucho, digo, desde los 90s empezó a trabajar así, instalaciones de pared así muy variados y pues sigue hasta hoy en día. Ahí esta imagen está muy pixeleado, pero
es de la artista Virginia Colwell. Es una estadounidense radicada en México y ella trabaja a partir de revisión de archivos. Uno de sus proyectos se titula Untitled Ruins o Ruinas sin título y está visto así en exposición en Roma. Y fíjense en cómo lo expuso, porque esto también es muy parte de cómo se está trabajando hoy en día, de cómo en vez de nomás poner los cuadros así en la pared, se piensa en cómo el concepto de instalación en presentar la obra. Otro ejemplo de artistas trabajando a partir de imágenes preexistentes, Andrea Guizar, es una videasta mexicana formada en Polonia cuyo trabajo más reciente es una animación hecha en collage, súper divertida. Y en fines de los 90, la mexicana Tatiana Parcero producía fotografías a partir de la proyección de imágenes, en general antiguas, sobre cuerpos. Y al mismo tiempo, Adriana Calatayud estaba desarrollando un ejercicio similar. Lo que no sé es quién empezó primero o nomás fue como osmosis. Y el artista mexicano Omar Arcega recorta, manipula y reinventa imágenes en papel. Mientras el argentino Máximo González, que se radica entre México y España, en una de sus facetas como artista, crea objetos lúdicos con billetes fuera de circulación. Aquí vemos un acercamiento. Va a donde producen los billetes y le regalan como los recortes de los lados. Y tiene formas. Incluso Maxi trabajando, era como tan, no sé, cuidadoso su trabajo que le dio artritis y tuvo que empezar a trabajar con asistentes. En fin, en la escena internacional y para seguir con el asunto lúdico, el trabajo escultórico del ganés, el Anna Tsui, también, aunque realmente no se ve así normalmente, está creado a partir de objetos impresos en metal de tapas de botellas y latas impresas. Me encanta la obra de este señor. Y tiene como todo, son trabajos de gran formato que recrea en Nigeria con un gran equipo de nigerianos que trabajan con él. Otra favorita personal mía es la artista de Latvia radicada en Estados Unidos, Villa Selmans. Ella, pues, su obra se basa en fotografías, muchas veces las toma ellas, y recrean en grafito escenas alucinantes de arena, mares, constelaciones, etc. Pero es súper precisa su trabajo. Y la inglesa Tacita Dean también hace uso de los impresos vintage en algunos de sus proyectos, como que se llama Russian Ending. Es que ella, como se dio cuenta de que hubo un periodo en la hechura de cine, en que las películas que se producían tenían un final feliz para Occidente y otro final trágico para Rusia. Entonces son los finales rusos. Y el sudafricano William Kentridge ha usado impresos como periódicos y diccionarios como soportes para su pintura, enriqueciéndolo visualmente y agregando de esta manera una capa de lectura literalmente a sus obras. Ahora, debo subrayar que en la mayor parte de los artistas mencionados, su trabajo abarca varias disciplinas, incluyendo escultura y obra en dimensión y video. Pero como ya saben, cada vez es menos común que los artistas nos limitamos a un solo medio, nada más. Hemos tenido esta bronca aquí en la academia de tratar de hacer que uno sea nomás pintor o grabador, etc. Y en gran parte, una parte importante de los artistas mencionados sí involucra el uso de impresos y otros tipos de imágenes previas como soporte o elemento para construcción y deconstrucción. Este uso implica la idea de realidades construidas, o como lo expresa Tácito Pocón en su trabajo Teoría del Montaje, el principio de desaparición, aparición por intermitencia debido al poder de cortar para quitar, eliminar y asimismo convocar o hacer ocurrir. Ella está trabajando, habla más de cine, pero se aplica también aquí. Ahora, y ella trabaja con la idea de montaje.
Y Motake implica prácticas de articulación y recombinación. Aquí vemos otro trabajo de Kentridge. Y Kentridge también viene, viene del teatro. Entonces hay ese elemento de teatro en su forma de trabajar su obra. Bueno, antes de terminar este recorrido, quiero mencionar el uso de apropiación y montaje en textos literarios. Y no hablo de ilustración, pero más bien de la incorporación del autor de material visual al texto como parte integral de este. En años recientes ha sido la obra del escritor alemán radicado en Inglaterra, W.G. Sebald, quien más ha reintroducido esta práctica a la literatura. En su obra creó un diálogo entre material visual y el texto, como lo que estamos viendo. Y en las palabras del filósofo de Macedonia del Norte, Darkos Trajan, las imágenes en la obra de Sebald agregan y alteran significado, abren distintos caminos para abordar el texto y sus narrativas, y a menudo interactúan de manera crítica en el texto en sí, sirven como un punto de salida para armar una historia y para la escritura misma. Ahora, el tema del doctorado de Sebald fue el escritor Alfred Döblin, cuyo libro Berlín Alexanderplatz fue precursor en el uso de imagen en el texto en imagen con texto en una novela. En esta novela metió folletos pequeños burgueses, historias escandalosas, canciones populares y anuncios, todos intercalados en el texto. Esta novela ha sido extensivamente analizada por Walter Benjamin y fue sin duda una gran influencia para el trabajo posterior de Sebald. Ahora, el trabajo de pepinador de imágenes de Sebald inspiró a Tácita Dean a emprender una tarea relacionada, rescatar de mercados de pulgas, fotografías vintage para armar el libro Flog, que quiere decir pulga en alemán. Aquí tenemos una vista y otra vista del libro. Y así como hay esta cuestión circular de que Tácita ve a Sebald y como entonces Rey trabaja, en fin, así pues evocan, entonces así ya las fotografías del mercado de pulgas ya reconfigurados en el libro por Tácita Dean, pues invita otra lectura. Hay otro tema importante relacionado con la apropiación, que es la legalidad de tomar prestada la producción de otra persona para incorporarla a una nueva obra, es decir, apropiarla. El artista Richard Prince ha llevado esta práctica a un extremo y ganó una demanda del fotógrafo Patrick Carillo por infracción de derechos de autor, argumentando con éxito que hubo una recontextualización significativa en su apropiación de la fotografía. El término clave en emplear de manera legítima o permitido legalmente es la idea de fair use o uso justo. Es decir, se tiene que crear una obra nueva basada en la anterior, en vez de simplemente reproducir sin permiso el original. Ahora, no quiero cerrar esta parte de la conversación sin mencionar a HuboWeb, el sitio de internet creado en 1997 por Kenneth Goldsmith en homenaje a Alfred Jarry. Hoy en día, la oferta cultural extensiva del sitio está a la altura de los grandes museos. Goldsmith fue influido originalmente por el uso de samples o como cachitos de canciones en la cultura hip hop y considera que el escritor o el creativo es ahora quien se apropia obras existentes, o esa es su definición de que es un escritor o un creativo. Es quien apropia obras existentes, hace uso extensivo de copy-paste, dirige las palabras de otros para proponerlos en una nueva forma y así enfatiza la importancia relativa de subjetividad y expresión personal. Pues es una visión un poco extrema, pero ahí va. Y de aquí podríamos ir a otros temas como autoría aumentada o web scraping, que son formas de interactuar con la red para crear obra. Pero dejo esta incursión para otra ocasión porque es muy complicado y todavía no lo entiendo bien. Pero es un poco lo del futuro. Pues ya volvemos a lo mío. En los años 2010 empecé a trabajar mucho con archivos de fuego. Fueron archivos que llevaban muchos años pues coleccionando.
Y primero hice una narrativa larga intercalando volcanes y personas quemándose o siendo quemadas, inmolación. Y seguía trabajando con archivos de periódicos de revista, pero cada vez más bajaba imágenes de la red. Es que mi medio ambiente visual y así mi imaginario, pues iba evolucionando con los tiempos. Así que realmente mi medio ambiente hoy en día en gran parte es la red. Tenía dos proyectos relacionados de libros de artista, Inmolación y Mujeres, Fuego y Objetos Peligrosos. Este último título salió del título Women, Fire and Dangerous Things, un libro del lingüista Judge Lakoff, quien encontró que en la lengua de una tribu aborigen en vías de desaparecerse en Australia, hay 4 géneros. En uno, los elementos principales son mujeres, fuego y objetos peligrosos. Bueno, esto me gustó mucho, la idea de ver un parentesco natural entre estos elementos. Y entonces empecé a meter en búsqueda de Google las palabras Women Fire o Dangerous Objects. Y así desarrollé un proyecto mayormente en transparencia, pero también incluía dibujo. Y al investigar en la red salían cosas muy inesperadas. Por ejemplo, con objetos peligrosos, salían asteroides y muchas imágenes de objetos dentro del cuerpo que no tenían por qué estar ahí. Y al meter mujeres fuego, salían muchos elementos relacionados con violencia contra mujeres. Por ejemplo, mujeres de la India quemadas por sus suegras para poder cambiar la nuera por una nueva con otro dote. Y esta obra de La cola del dragón salió de las imágenes de una mujer china inmolándose porque la iban a desalojar. Una de las cosas que encontré coleccionando imágenes de fuego son las razones por las cuales la gente se pone fuego. En general son cuestiones que tienen que ver con que ya no tienen trabajo, ya los van a desalojar o los van a deportar o ya no vienen cómo seguir adelante. En fin, también trabajando con imágenes bajadas de la red del tema cosas peligrosas, armé un políptico llamado Choose Your Weapon, catálogo de objetos peligrosos. Y armado la obra me di cuenta que podía tener la lectura de que empiezan enganchándote y terminan crucificándote. Las cosas que uno encuentra en la obra ya realizada. En muchas obras, en muchos libros quemaba los bordes y trabajaba mucho con hilo metálico, a lo mejor otra vez mi herencia de quilts, etc. Como en esta obra, El Claustro. Y el claustro sí venía de mis archivos de hace mucho. Una postal de una monja japonesa, una imagen estereoscópica de un estanque en Japón, y eso es lo que se veía por el otro lado de la obra. En otras obras investigaba la manifestación de lo bello y lo terrible en distintas culturas, haciendo uso de mis archivos impresos y digitales. Por ejemplo, hice este libro en 4 partes que se llama The Creature Walks Among Us. Eso fue el nombre de una película que vi de chiquita, que me impresionó mucho, en que, como lo recordaba, sale a ver, cada vez que sale una mujer se duerme, un monstruo sale del mar, una cuestión como bipolar. Finalmente encontré la película y resulta que ella es una científica que se mete al mar y encuentra el monstruo que sale a buscarla. Entonces, es interesante de que mi idea de lo que era como, tenía mucho que ver conmigo, pero no mucho que ver con la película. En fin, de ese libro de artista salió esta serie de dibujos que se llama Imagen Espejo. Y empecé con las mismas imágenes, pero se iba conformándose con otra intención, la de explorar asuntos de género y autopercepción. Es decir, de ir explorando cómo se construye cada quien su identidad y su imagen. En los últimos años he regresado a los archivos familiares a fotos tomadas por mi padre, empezando con esta serie de fotos en que mis hermanas y yo nos vamos desnudando hasta quedarnos desnudas. Obviamente, de una época en los tabús hasta hacia este tipo de imagen, pues eran menos contundentes. Yo imagino que mi papá, que teníamos que desvestirse para bañarnos y mi papá en vez de ayudarnos nomás empezó a tomar fotos. En fin.
Con este trabajo buscaba examinar o recrear algo del mundo íntimo de los infantes, con el afán de explorar o reivindicar la intimidad entre las niñas, su realidad sensorial, cómo es experimentada por ellas, y cómo lo experimentábamos nosotras, entre nosotras, mis hermanas y yo, hace mucho tiempo. Pero aquí me encontré con una bronca muy grande, que es el mero hecho de presentar un cuerpo infantil desnudo en la época actual. Es algo muy delicado. ¿Cómo se puede trabajar la intimidad de las niñas sin vulnerarlas y así romper con esa intimidad o explotarlas? Lo que implicaba para mí las imágenes, lo que implicaban, podía ser muy distinta a la lectura del público, y entonces dudaba en exponer a estas niñas lejanas nosotras a miradas ajenas. Entonces decidí que la solución estaba en la estrategia que ya empleé con las siameses, en que escondí las nalgas, y las obras con escenas de la muerte niña. Lo fuerte, la muerte o lo que provoca el líbido siempre tiene que estar, pero tiene que estar fuera de escena, a la vuelta, no a la vista. Así lo lírico puede ganarle a lo mórbido. Entonces, en mis versiones, el cuerpo desnudo de las niñas está más implícito que explícito. Están viendo parte de un libro de artista llamado Nosotras al anochecer. En este proyecto está muy fuerte la referencia al papel tapiz, que jugaba un papel tan grande en la atmósfera de mi infancia, pero recién he estado pensando del hecho de que en México realmente no hay esa tradición del papel tapiz, nunca fue tan extendido su uso aquí como en Estados Unidos hasta los años 60, que digamos. Por ende, a lo mejor no produce el eco en el espectador acá que tendría allá. Entonces es mi dilema de siempre, de ser de allá y producir acá. No es claro para quienes produzco, aparte que para mí misma, y los códigos de quien reciba la obra pueden ser otros, no los que me guiaron. Otro faceta del proyecto se abrió con una foto tomada por mi padre y de mi hermana disfrazada de pájaro, un disfraz elaborado seguramente por mi madre. Así es que me puse a explorar la relación entre niños, niñas y bestias, entre lo salvaje y lo domesticado, y de paso salió el tema de la explotación de los animales por los humanos. Ya otra vez con imágenes misteriosas bajadas de la red, entramos en los temas de disfraz, el rito, la tentación o decisión de ser salvaje o animal, o de fingir o jugar a ser o no ser salvaje o animal. Pero al planear este proyecto, ya estaba pensando en otro que vendría después, salir de lo íntimo, de la disyunción doméstico-salvaje, y ir a la disyunción civilizado inhóspito, un proyecto de dibujo para el futuro cercano. Este sería basado en estas imágenes que estamos viendo de los exploradores del Ártico y Antártico, y en una época más reciente de la Luna. Mientras que ahora, en el futuro inmediato, me refugio en lo inanimado por un rato, una serie sobre reliquias, asteroides y artefactos. Otra versión quizás de la intención filosófica de Del finito al infinito, o de la obra de Puntos de Fuga. Recientemente encontré el concepto de la postfotografía, en que el fotógrafo, frente a la plétora de imágenes ya existentes, se dedica a explorar este vasto material para darle otra salida o lectura. Puede ser otra manera de hablar de apropiación, pero este último proceso, la relectura, ha sido mi punto de partida desde hace muchos años. Da la posibilidad de crear un diálogo entre el registro original y su intención, y la intención articulada al retomar la imagen. Finalmente, el arte, aparte de los otros valores inmediatos que se le atribuyen en su momento, estéticos, culturales, políticos y hasta económicos, sirve como registro fino de la época histórica en que vive uno, además de ser un registro de las circunstancias particulares de la o el artista en interacción con su tiempo. Quizás, al estudiar la historia de nuestros días, el registro de esta época, se observará que con la enorme facilidad de reproducción de la imagen, se crearon condiciones para la imagen palimpsesto, o imágenes construidas sobre las ruinas de otras imágenes, que puede ser diálogo, un acto caníbal o simplemente reciclaje. Y eso ya es todo.